Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Amigos, Vascuade mejora la calidad de vida del paciente oncológico. No produce efecto adverso alguno. Es 100% natural y compatible con tratamientos convencionales que se encuentre realizando el paciente. Vascuade lo encuentra en Homeopatía Farmeco. Homeopatía Farmeco. Salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Constituyente 1735. Teléfono 2403-2341. O desde nuestro sitio web farmeco.uy. Con el doctor Óscar López Goldaracena estamos profundizando en la información que hemos visto, se ha generado en las últimas horas, en la que, por ejemplo, él plantea, no aplicaría la ley de responsabilidad penal empresarial en el caso del joven muerto en el supermercado Disco, porque ella dispone un castigo de 3 a 24 meses de prisión, sino el delito de homicidio culposo, que supone una pena de hasta 8 años de penitenciaría. Para usted, denunciar una situación de responsabilidad penal empresarial, en este caso, sería equivalente a llevar a la justicia a una persona por haber disparado en un lugar público y no porque ese disparo terminó finalmente matando a una persona. Son, para que lo entendamos, son temas técnicos, para contribuir al debate, ¿verdad? Son temas técnicos, pero también de sentido común en alguna medida. Cuando un mismo hecho de la vida, un mismo hecho delictivo, viola 2 leyes penales, o sea, el mismo hecho constituye 2 delitos al mismo tiempo. En nuestro Código Penal establece como solución, con distintos aspectos técnicos, se juzga por el delito mayor. O hay una concurrencia de delitos donde se termina aplicando la pena del delito mayor. Vamos a poner un par de ejemplos. Un ejemplo incluso de la jurisprudencia que recién lo estábamos recordando fuera de cámara. Que si una persona inflige a otro una lesión gravísima, a raíz de la cual, para matarlo, ¿no? Pero en lugar de matarlo de una, lo lesiona gravemente. Y luego la persona se muere. ¿Cuáles son los delitos? Técnicamente el mismo hecho cometió 2 delitos, lesiones gravísimas y homicidio. La ley establece que queda absorbido en el delito mayor. Claro. ¿Y cuál es el delito mayor? El delito que tiene más pena. Entonces, en este caso, volviendo, otro ejemplo se podría poner, que un ataque sexual en un parque público con una violación. Allí se cometerían varios delitos. Delitos puede ser de amenaza, de violencia privada, de ultraje público al pudor, porque fue en un lugar público, y de violación. Pero se castiga por el delito mayor, el de violación. Y en este caso, Óscar, ¿el delito mayor cuál sería? Yo entiendo que el del homicidio culpable. ¿Homicidio? Homicidio. Porque ¿qué sucede? Cuando el homicidio es cuando con la intención de matar se da muerte a una persona. Que con intención de matar diere muerte. Diere muerte a una persona, exactamente. El homicidio culpable, ¿cuándo aplica? Cuando se produce la muerte de la persona por imprudencia, por impericia, por negligencia o por violación de leyes o reglamentos, que sería este caso, pero además cuando se da aquello de que el hecho podía haber sido previsto, el resultado podía haber sido previsto y no lo fue. El ejemplo más reciente que tenemos de un caso muy similar es el caso que nos tocó intervenir de los fuegos artificiales, de la fábrica de fuegos artificiales en Toledo, ¿verdad? Tal cual. Aquí los responsables fueron procesados y están en prisión por homicidio culpable, agravado además por el hecho que allí falleció más de una persona, que es un agravante muy especial. Ese es el delito mayor. Y lo que señalás, que digamos, obviamente la otra ley parecía más, una tipificación más específica de lo que ocurrió, es que presumiblemente hay alguien en la empresa contratada, y después veremos si se detiene ahí, que debió haber supuesto que un trabajador o varios trabajadores en las circunstancias en las que trabajaban debían tener elementos de seguridad. Exacto, es decir, ¿cuál sería en este caso la negligencia, la imprudencia, por decirlo así, más que negligencia, además de negligencia e imprudencia que podría darse
Habría que ver todas las circunstancias del caso, no las conozco lo mismo que manejan todos por la prensa, noticia periodística. Está la violación a leyes y reglamentos. Claro. O sea, precisamente, ahí ese es un hecho que es común, tanto en la ley de responsabilidad penal empresarial como en el caso de lo que sería el homicidio culpable. ¿Por qué sucede? Hay normas específicas que tutelan la manera como debe salvaguardarse la función laboral de acuerdo al ramo de actividad, de acuerdo al trabajo que se esté realizando, y que no es solamente, y esto es importante, proporcionar, muchas veces la gente piensa, es proporcionar la ropa de seguridad. No, es todo un contexto, pero hay además, todo un tema de formación. Nadie puede pensar que alguien puede subirse a un techo con viento a revisar una gotera a 5 pisos de altura. Exacto, o sea, exacto. Sin ningún elemento no hay ley de la lógica, del sentido común. Es el mismo caso que yo aplicaba, perdona que traiga el paralelo con el caso de los fuegos artificiales, de que en un depósito donde no está permitido manipular pólvora, se estén reparando fuegos y al mismo tiempo no tenga habilitación de bomberos. ¿Puede alegar la empresa? Porque allí lo que ocurrió es que la tragedia sobrevino porque los trabajadores estaban trabajando tal como el patrón les dijo que tenían que trabajar. Mira, esos son temas que se resuelven analizando los hechos tal cual se dieron. No hay dos casos iguales. Por ejemplo, se puede decir, no, pero yo no le mandé que se subiera a un muro de 5 metros. Mira, a ver, y en esto quiero ser muy preciso y creo que uno aspiraría que se entendiera claramente, sobre todo por todo el público, ¿verdad? En materia penal no hay compensación de culpas. ¿Compensación de culpas qué es? Es cuando la víctima pudo haber contribuido con su conducta a generar un resultado que no se quiere. Vamos a poner un ejemplo más claro, compensación de culpas. Un accidente de tránsito con 2 autos en movimiento. ¿De quién fue la culpa? Muchas veces la culpa es repartida. Y eso en materia civil, cuando se reclaman indemnizaciones o daños y perjuicios, la culpa de la víctima, o se llama el hecho de la víctima, tiene incidencia en el monto de las indemnizaciones, porque hay una conducta que pudo haber contribuido a ese resultado. En materia penal no aplica la culpa de la víctima, ni la negligencia de la víctima. Y menos en estos casos laborales, porque hay un sujeto que está obligado por ley a proporcionar todos los elementos. Bien. Claro. O sea, no podemos equiparar en materia laboral a los conductores de 2 autos en movimiento. No, aquí hay una relación. Hay una posición de poder. Y la ley le da un tratamiento diferente, protege la vulnerabilidad. Miren, a mí esto me hace acordar a un filósofo del derecho reciente que señalaba en el actual desarrollo de nuestra civilización hay un incremento en la producción de riqueza, ¿verdad? Producción de riqueza. Bien. Esa producción de riqueza conlleva una producción social de riesgos. De riesgos. Bien. Y eso lo entendemos. Sí. Pero resulta que mientras la producción de riqueza reparte los beneficios, sobre todo para los que tienen más, o para una clase social, el reparto de los riesgos queda en aquellos que venden la mano de obra. Queda claramente explicado, ¿no? Claro. Como que los riesgos se reparten abajo y la riqueza se reparte arriba. No es, las cosas no son tan lineales, ¿verdad? Pero es una forma de describir la realidad económica y social en la que vivimos. Y sucede que nuestras normas, por el bien común como sociedad que nos buscamos, nuestras normas de convivencia, que son obligatorias para todos, tratan de generar una cultura, un hábito, un comportamiento que sea, bueno, tenemos que salvaguardar la salud y la vida de cuando vamos a trabajar todos. ¿Y cuál es la forma? La primera forma, que las empresas adopten todos los mecanismos de prevención y al mismo tiempo los trabajadores tenemos que ser instruidos, tenemos que, para realizar determinada función, saber cómo, de qué manera hacerlo. Y así fue como se introdujo la ley de responsabilidad penal empresarial. Pero esa ley, repito, va a un estadio anterior a la producción del daño. Lamentablemente, en este caso, como en otros que podemos abordar, no solo el de fuegos artificiales. Yo les comentaba, tengo lamentablemente un caso que hace más de 4 años que está en tribunales en San Carlos,
de un trabajador que fue absorbido por las líneas de alta tensión porque se le ordena hacer una reparación cuando todavía no se había cortado la línea de alta tensión por parte de una empresa privada. Y hace 4 años que la familia está buscando justicia. Y esos casos no se juzgan por la ley de responsabilidad penal empresarial. El daño ya se produjo. Claro. No se juzga el peligro del daño. Claro. Y, sin embargo, hay otro caso que estamos patrocinando por el Sindicato de la Construcción, en el cual sí se juzga el peligro, porque no hubo daño. Doctor, ¿qué pasa con el Ministerio de Trabajo en esto? Porque aquí tenemos... antecedentes. Ahí está. Tenemos todos estos antecedentes. Bien. La ley de responsabilidad penal empresarial obliga al Inspector General de Trabajo a realizar la denuncia penal cuando recibe informes de los funcionarios del Banco de Seguros del Estado. Bien. Que le indican que ocurrió un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y me dio culpa grave o dolo. En esos casos la ley le obliga al Inspector de Trabajo a realizar la denuncia. ¿Banco de Seguros del Estado? Banco de Seguros, eso es lo que dice la ley de responsabilidad penal empresarial. ¿Y acá tendría que haber alguien denunciado al banco? A ver, acá estamos abordando ese aspecto de la ley. Refiere a algo posterior al daño en realidad, porque refiere cuando ya ocurrió el accidente o la enfermedad profesional. Quizás si tuviéramos tiempo podemos ingresar en todo lo que fue el debate de esa ley, pues ustedes recuerden, no, pero recuerden que fue muy negociado para tratar de lograr un consenso. Totalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que las situaciones de peligro siempre son anteriores al daño. Entonces, a la pregunta, ¿se tendría que haber denunciado, se tendría que haber actuado? La Inspección General de Trabajo, por lo que tuve conocimiento, intervino en la misma empresa, en otra obra, observando y aplicando sanciones en realidad por trabajos en altura que no estaban con los medios de seguridad. ¿Debió haber hecho la denuncia penal o no? Ese es el primer tema. ¿En la situación de peligro que constató daba mérito a realizar una denuncia penal o no? La obligación legal no era de denunciar porque se le dice, la obligación legal que tenía era de aplicar las normas reglamentarias. Yo entiendo, y así lo he manifestado en estos días, que cuando cualquier ciudadano verifica una situación de peligro inminente para la salud de un trabajador, debería denunciarlo. Hay un video que circula en redes y una persona nos está dando noticia, que en este caso se llama Maca, y dice, está en mi muro, los trabajadores en Pocitos, también en un supermercado, creo que de la misma empresa, hay un video donde están a altas alturas y tienen una caída pequeña. Sí, ayer Magdalena hizo referencia en el móvil con el secretario de Seguridad del Zunca y él mismo hablaba de ese video. Efectivamente, donde se cae de un andamio mientras se los ve casi al vacío. Es más, se cae el que está en circunstancias menos riesgosas. Porque había otro trabajador en un pretil probablemente de, no sé, 40 centímetros de ancho. En ese caso... Son dos los que están en el pretil, tratando de barajar unas losas, o no sé, llamarle Cualquier persona puede denunciar. Y aquí me gustaría tener un poquito más porque fíjese que es muy similar al caso, esto que se está contando, lo que pasó en la denuncia que hemos patrocinado por el Zunca, en el caso Forum, de un edificio en construcción donde reparando una linga de acero y una grúa, se suelta la linga y cae en un lugar donde era de circulación de trabajadores. No mató a nadie, pero la situación fue de peligro grave, inminente, directo. Se hace la denuncia y hay un pedido de procesamiento para 2 personas por parte de la fiscal Fossati, que hace unos meses que está todavía para estudio, en la actualidad, en el momento aún actual. sin lesionados. Aún sin lesionados. Ahí se está aplicando la ley de responsabilidad penal. Claro, Entonces, porque no hay lesionados. Es muy difícil determinar cuándo hacer la denuncia o no. Entonces, a raíz de las declaraciones de estos días que he realizado, pidiendo de que cuando se constatan situaciones de peligro se denuncien, en el día de ayer recibí la llamada del ministro de Trabajo y se comprometió a evaluar la necesidad de implementar un protocolo especial para los inspectores de la Inspección General de Trabajo a los efectos de que frente a determinadas situaciones de peligro, porque ojo, no toda situación de peligro da lugar a delito, ¿no? Claro. Bien. Eso vamos a volver ahora. Frente a determinadas situaciones de peligro, por incumplimiento de normas de seguridad laboral, no cualquier situación de peligro, pero que además que un peligro grave e inminente de la vida y la salud del trabajador, se tienen que dar esas 2 condiciones, se realicen las denuncias penales. Porque la ley, indudablemente, lo que obliga es hacer la denuncia cuando reciben los informes del Banco de Seguros. Yo considero... ¿Y quién denuncia? ¿El vecino que está viendo? Mire, muchas veces cualquier ciudadano puede denunciarlo.
¿Ante quién? ¿Ante la policía o ante la fiscalía? Es más, a nivel sindical, los propios trabajadores, cuando hay una actuación de la Inspección General de Trabajo, por ejemplo, observando que un andamio está en mal estado, observando o suspendiendo determinada obra o determinado trabajo, no solamente en la construcción, ¿verdad? La Inspección General de Trabajo le notifica a los delegados sindicales. O sea que muchas veces son los propios sindicatos o el delegado sindical que se presenta. Muchas veces no hacer la denuncia, porque hay todo un sentido de la oportunidad. Porque ¿cuál es la finalidad de esto? No es que hacer denuncias para que la gente... Este es el material del que estábamos hablando. Ves que hay 2 personas en un pretil, altura, con caída al vacío, que obviamente sería totalmente perjudicial. Hay por lo menos 2 o 3 pisos allí. Sí, sí, sí. Y estas personas no tienen ninguna protección. Fíjese que aquí este video ilustra, usted fíjese el riesgo al que se está exponiendo las personas que están allí cumpliendo ese trabajo. Exacto. Pero además pensemos, ¿quién dispuso ese trabajo? ¿Quién Hay es 4 el obligado? personas. Mire lo que pasa, doctor. ¿Usted lo vio? No. Bueno, atento. Claro, se desplomó en ese caso el piso sobre el cual... Afortunadamente se desploma el andamio de las 2 personas que tenían no sé cómo decirle, un tope a... Fíjese que ese andamio ni siquiera está apoyado en el piso. Nada. Allí indudablemente frente a este video, no sé dónde ocurrió ni de cuándo es el video tampoco, ¿no? Según la información es en otra sucursal de la misma empresa, pero... Fíjese de que ahí eso merita la intervención. En la esquina de Chucarro, ¿verdad? La intervención inmediatamente la intervención de la Fiscalía a través de la policía, porque hoy el nuevo Código de Proceso Penal, las denuncias interviene el fiscal de flagrancia, el fiscal de turno, y luego comienza la indagatoria. Pero muchas veces se da que las situaciones no son de esa magnitud. No, esto es explícito. Eso es espantoso, porque... Se salvaron de casualidad, Totalmente. Como se dice normalmente, ¿no? Yo no desconozco los detalles de este video, pero en una obra más grande, con una estructura gremial más sólida... Eso no ocurre, claro. Eso no ocurre, porque los propios delegados sindicales paran la obra. Bueno, pero si las empresas grandes tercerizan en microempresas para alivianar también su responsabilidad... Ahí hay un tema que es muy interesante porque se da también... Muchas veces lo que se llaman obras superpuestas. Claro. Una obra grande... Eso es típico de la construcción desde siempre, electricista, sanitario. Y eso es algo que en algún momento se lo hemos comunicado profesionalmente al sindicato de la construcción, la necesidad de que también ese tema sea abordado para generar nuevos protocolos de trabajo para la seguridad, incluso para nuestras autoridades. Nosotros vamos a encarar en el Uruguay obras muy grandes próximamente. Sí. Exacto. Esas obras grandes, como ha pasado con otras, como pasó con la construcción por parte de Hyundai en San José, requieren trabajo mancomunado de muchas empresas, cada empresa con su organización y cada empresa con su personal. Cada empresa con su delegado de seguridad. ¿Quién es el responsable? Porque aquí vamos a un punto que usted planteaba y me parece muy importante. Para cerrar, doctor. En materia penal, el responsable es una persona física. Un humano. Un humano, para decirlo claramente. Perfecto. Una encargado persona física. de tomar medidas encargado para evitar. o de no tomarlas, que las claro. pudo haber tomado y no las tomó. Bien. Eso es lo que va a la indagatoria penal. En Bien. materia civil, cuando se plantean reclamaciones de índole civil, el tema es diferente. El tema es, hay que ver cómo es el mapeo. Cuando digo mapeo estoy usando una palabra quizás no académica, pero ver cómo se puede interpretar la realidad en base a los distintos contratos, pero en base también a la realidad. Es decir, una persona puede estar figurando, trabajando para una empresa, que se dice empresa tercerizada de fulano mengano, pero en la realidad, quien da las órdenes es el director arquitecto de la otra empresa. Eso también. Me van siguiendo, claro, ¿verdad? sí, Es un tema de... Entonces ahí hay un tema que también influye en lo penal. Doctor, quiero decirle que lo está viendo un televidente que dice no tengo más que decir que escuchar a este hombre es un verdadero placer.
Si todos los profesores enseñaran así, no habría repetición. No soy profesor. La pregunta es, No, ¿se juzgará? No es profesor, pero te estás ganando. Pero funge. Claro. ¿Se juzgará realmente un poderoso comerciante por homicidio? Es una pregunta que no podemos responder ninguno de los integrantes de esta mesa. Decirle gracias por ahora. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta la vuelta. Gracias. Breve la pausa, volvemos en instantes, seguimos con ustedes, estamos en vivo. Esta tarde la compartimos en casa. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos.